al norte de España y a otros lugares del país con nuestros colaboradores habituales. Tenemos a una mujer en el norte que no conoce la noche, porque es de día aún ahí. Todavía es de día, sí. Sería Aquí... boas noites, en este caso. Bueno, boas tardes. Sería? O boas tardes sería. Boas tardes noites. Sería un poco una mezcla, ¿no? Sí. Bueno, una está mezcla, bien. Sí. Calor, ¿qué hay? ¿Calor o qué? Sí, calor y mucho ejército, que se va a celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Hostia, pensaba aquí, que era que, yo que sé, que se había quemado algo. Estamos con sonidos de cazas Vale. y Bueno, marchas militares todo el día. joder, Pero sí. o sea, estáis entretenidos ahí, tú. Sí. No sé qué nos dirá nuestro invitado habitual también, nuestro capitán, el único capitán, mira, hablando de ejércitos, capitán Trotter. Capitán, pero me pillé el rango excedencia. Pensaba que te pillaste la excedencia. Vale, en el Temu me lo pillé. Había una oferta. Sí, bueno. ¿Cómo está el calor por ahí? No sabéis el calor que hace. Me parece que eran como 39 grados y totalmente, o sea, día de canícula, o sea, de julio tal. Y no estamos ni en junio todavía. Pero hemos pasado de las lluvias casi torrenciales y del frío más asqueroso a de repente calor brutal. Y no sé, o sea, de repente de la primavera se supo poco o se supo mucho en relación a lo que llovía, porque ha llovido muchísimo, pero es que ahora hemos pasado ya al verano más absoluto. Así que... Directamente. Sí. Se ha adelantado tú. Sí, Esperemos. absolutamente. Buenas noches, nos dice Francisco. Hola, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Antes de empezar, vamos a hablar de presidios, vamos a hablar de películas de cárceles, que es donde me van a meter cuando empiece a pronunciar los nombres de las pelis en francés. Bueno, de la peli de las pelis no, más que bien de los que están dentro del meollo de las películas, pero no pasa nada. Yo soy de los seguidores de TikTok, nos dice Francisco. Os sigo desde hace tiempo. No sé si te sigue a ti, me ha seguido a mí después, Francisco, o nos sigue a todos desde hace tiempo, no tengo ni idea. Pero bueno, gracias por seguirnos. Gracias, que evidentemente, gracias por seguirnos y por estar aquí pendiente de nosotros cuando vamos a hablar. Oye, alguna de las películas y he acabado un poco depresivo, tío. Ya. O sea, cuidado. Hay alguna que cuidado. Y no digamos porque sean largas o hostia, que pesan. No, porque hostia, densas, hay alguna densa y alguna que es densa y hostia, que te jode la vida entera. O sea, que joder. Yo estoy deseando escuchar, los dos, pero especialmente a Nair con algunos temas que vaya a contarnos, que seguro que nos va a descubrir alguna historia de cada una de las películas. Si hay un género que me guste ya solo por la temática, las películas son este tipo de películas de cárceles. Tema de presidio y esto, ¿no? Sí, cárceles, fugas, todo lo que tenga así un poco que ver con... No necesariamente tiene que haber una fuga. No, y da igual el género, ¿no? Porque, es decir, tenemos un poco de comedia, hay dramas, hay más... entre comillas, thriller, o sea, da igual casi quién sea el protagonista y demás. Y a mí me dices, es una peli de cárceles, como cadena perpetua. Pues mira, me mola. ya solo porque es de cárceles. Es que cadena perpetua no lo tocamos porque no sería exactamente lo que se llama cine clásico, pero es una de las mejores películas de la historia, evidentemente. No sé, hay gente que le dice que es la mejor. Esas listas que se hacen a veces, yo no sabría decir, pero porque yo siempre digo que para mí es Ben-Hur, el remake, pero no, pero el remake del Charlton Heston, o sea, no lo último que hicieron que era un desastre, pero quiero decir eso, ¿vale? Vale. Nos dice que hay de todo tipo, nos dice Francisco. Hay fugas, dramas, juicios, claro. Sí, además tienen mucha variedad. Dentro del propio género casi se podrían establecer subgéneros, ¿no? Porque algunas se concentran más en la fuga, otras se concentran más en el drama, en el victimista. O sea, está muy bien. Sí. Hay para dar y tomar. En estas pelis que vamos a tratar hoy, ya os digo que hay una que seguro que coincidiréis conmigo, pero es una de mis películas, cada vez que la veo es que me flipa cada vez más. Ya hablaremos, pero... Vale.
Vamos a empezar con el calvario, Espero que sea la Jordi. misma que... Porque yo tengo una clara vencedora ya antes De todas, de todas. Hay una que para mí va dopadísima. O sea, ha llegado ya a meta y están todas las demás sí, corriendo O todavía. sea, tiene, Usa usa asteroides, digamos. Sí, así. sí, todo. Pues nos vamos a la más antigua que me ha encantado. Me ha encantado por varias cosas que ahora comentaremos. Que es la del Presidio, la película que se llama El Presidio. Que es, me gusta mucho porque es que ya te dice en la sinopsis, versión en español de The Big House. Esto lo puedo pronunciar mejor porque desde pequeño caigo inglés. The Big House. 3.000 hombres hacinados en una prisión, las tensiones se acumulan. Directores Edgar Neville y Ward Wing, con los guionistas Joseph Farnham, Martin Flavin y Frances Marion, con gente como José Crespo como Morgan. Me han encantado los nombres en americano y todos digamos, no tienen nada que ver con los americanos. Eso me ha gustado mucho. Un inciso. Dime, ¿qué te pasa? Es esta, ¿no? Es esta película, no me he equivocado. Porque yo esta no... Yo he visto la americana, la de George W. Hill. ¿Qué dices? ¡Oh! Sí. ¿En serio? Pues yo he visto esta. Yo he visto la española. ¡Oh! Es que el tema... Esta película, ojito, esta película tiene versión en inglés, en español, en francés y en alemán. Esto no y todas las versiones... Sí, claro. Sabía que iba a pasar esto. Entonces, esto es pero esto es locura, pero esto es locura, pero buenísima, buenísima. Y todas, y siendo de 1930, se conservan todas. Entonces, ostras. Bueno, pues tú nos hablas de la tuya. Me alegra que hayáis escogido la española. Tú nos hablas de la tuya, nosotros hablaremos de esta. Puedes hablar tranquilamente. Cuando mandas... Bueno, sí, claro. Primero digo los nombres de los hombres, actrices y actores americanos con nombre americano que no tienen nada que ver con los americanos. Juan de Landa como Butch, Ana Marlowe es Luana Alcañiz, Tito Davison es Ken Marlowe y Giovanni Martino Wallace, entre otros. Una nota media 6,4 sobre 10 de 45 votos, imagínate. Deben ser los familiares, los descendientes de los actores. Y nosotros, que no hemos votado, pero como si hubiéramos votado. La nota destacadísima, esta tiene esteroides, es el 6 con un 37,8% de los votos, seguida el 7 con un 15%, 15,6%, no, pues entonces sería así, la segunda el 15,6%, 6, que sería el 7%, y los dos que empatan serían el 5 y el 8 con un 11,1% de los votos. Antonio, dime tú. Es que esta película es un temazo y además estoy seguro de que Nair ha dicho, no voy a especificar, claro, a ver qué película ven. Claro, yo lo tengo claro. Cuando os puse para escoger, no puse el director, solo puse año. Claro. Solo puse el título y el año. Eso es una trampa, O sea, yo cuando empecé a buscar, pero... Claro, es que supongo que a todos os pasó lo mismo, a Jordi también le pasaría que cuando empezamos a buscar la película, información de la película del año 30, ponía el Presidio, pero cuando entras en Film Affinity o algo, empiezas a mirar y dices, a ver, pero esta no es, pero no la dirigía Edgar Neville, ¿quién es este señor? ¿Por qué se llama diferente? Pero es que da muchísimo juego, o sea, no es por menospreciar la película, pero realmente es que la intrahistoria de todo lo que hay detrás... Tranquilo. No, pero a mí la película me pareció un poco larga, pero me pareció bastante... O sea, se me hizo larga, quiero decir, pero me pareció una maravilla. Tendré que ver la versión original en inglés, que ha visto Nair, porque era lo primero que yo estaba pensando cuando estaba viendo la española. Digo, quiero ver la versión inglesa para ver cuántas diferencias hay y parece ser, según dicen, que Neville destacó mucho en esta película por aportar, digamos, bastantes cosas originales a la película, digamos, primera, ¿no? Pero mira, aquí hay un temazo tremendo que además es un tema que todavía no es que no esté explotado, sí está explotado, pero yo creo que falta como la gran película de Trueba o alguno de los Trueba que hable sobre ese grupo de españoles que en los años 30 fueron a Hollywood para doblar las películas al castellano. Que hay una cantidad de personajes ahí relevantes de la historia de España que participaron en esos pequeños años que estamos hablando, a lo mejor, pues no lo sé, Nair me corregirá, pero yo desde que empieza el sonoro, pues en el 28 aproximadamente, pues yo no sé si hasta el 34, 30 y una cosa así, porque
Yo no sé si nos podemos extender con esto, quizás Nair quiera comentarlo porque tenga más datos, pero esta es una etapa en la que el sonido se ha incorporado en las películas y entonces Hollywood, todas las productoras necesitan doblar las películas al resto de idiomas porque hay una demanda que va increciendo. Pero todavía no estaba desarrollado lo que era la industria del doblaje como lo conocemos hoy. Entonces lo que se hacía era ni doblaje, ni subtítulos, ni nada. Claro. Entonces, era replicar o repetir las películas, pero literalmente. Es decir, en los mismos escenarios, de repente se marchaba, digamos, el equipo inglés y entraban, de repente entraban, venga, los franceses, y ahora entraban los franceses. Y luego, venga, que vengan los búlgaros, y luego los españoles, y no sé qué. Y así se iban generando películas replicadas a cada uno de los idiomas, por supuesto, con su idiosincrasia, por supuesto, con gente que no solo sabía del oficio, sino que ejercían también un poco de traductores, pero traductores culturales, es decir, en esencia trataban de reversionarla, ¿no? Para hacerla digerible o no sé cómo explicarlo, pero algo así, ¿no? Para que fuera entendible. Asimilarla culturalmente, diría yo. Sí, eso es, sí. Exactamente. Entonces, es una cosa magnífica porque aquí tenemos detrás a toda la gente que siguió a Edgar Neville en esa gran aventura americana que duró poco, pero fue maravillosa, que estaba Conchita Montes, que son personajes que tienen biografías, yo no las he leído, pero las tengo pendientes, porque la biografía de Conchita Montes es una cosa maravillosa. Esta fue la pareja sentimental de Edgar Neville, pero era una abogada, era una traductora, era una guionista, y participó activamente en la elaboración de los guiones de las películas de Neville en su aventura americana. Conchita Montes es la introductora del crucigrama en España, porque era la persona que trabajaba, era crucigramista oficial y cuando se empezaron a publicar los crucigramas en los diarios principales norteamericanos, ella fue la que, digamos, al traducirlos y elaborarlos, los introdujo en España. Es una mujer que es fantástica, una biografía impresionante. Tenemos a Edgar Neville, diplomático, traductor, director, que luego tendría una carrera importante también cinematográfica en los años 40 en España, con grandes películas de temática folclórica madrileña, pero también en La Torre de los Siete Jorobados, que es una grandísima película. Tenemos a Jardín Poncela, tenemos a Tono, tenemos a Murat, tenemos a gente que está en lo que se llamaba la otra generación del 27, que son el humorismo que se llamó, ¿no? Que eran como las vanguardias del humor, que era un humor que no se ejercitaba ni se hacía en aquel entonces y que de alguna manera toda esta gente llevó a Hollywood y con Hollywood también aprendieron mucho y lo trajeron luego a España, ¿no? No me quiero extender mucho, pero es que es una película que tiene como 10.000 millones de capas y no es tanto la película, es lo que hay detrás. Y ya me callo. Ya está. Lo que hay detrás. Y sí, no, solo por aportar un granito más en cuanto a lo que se hacía en ese tipo de películas que hacían pues primero los yanquis y luego los franceses y luego los españoles y demás. Solo un caso en particular, que es el de Drácula, la de los años 30, que por el día rodaban los estadounidenses y por la noche rodaban los españoles. Y Drácula, la que se rodó de noche, que no es la más famosa, digamos, fue un éxito, la española, porque era un poquito más oscura, los decorados estaban muchísimo mejor iluminados, en cuanto a oscuridad era más gótico, los vestuarios, era muchísimo, o sea, se dice que la versión española de Drácula es mucho mejor que la estadounidense, digamos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, por rodando de noche Drácula, pues tiene esta fotografía un poquito más tétrica, ¿no? Y bueno, se dan casualidades como esta. Pero sí, es decir, esta evolución de lo que es el cine, cuando no había ese soporte para el doblaje, lo podemos ver incluso en películas que se hacían europeas a diferentes idiomas. Por recordar una de las más famosas españolas, que es El Cebo, que no sé si la creo que sí. Que esa tenemos versión en español que es buenísima, la alemana también, la británica también. No sé si se hizo, es alemán, es francés, una coproducción suizo-alemana, me parece. Es la primera película que hizo Ladislao Batlla pasada a su etapa española.
Una muy Sí, buena. sí, sí, sí. Y otra buenísima, pero hay infinidad de ejemplos en este sentido. Y bueno, sí, yo conscientemente en el WhatsApp nos dije el director por esta misma. Nos ha Por engañado, esta Jordi. misma. Joder, Sí, ¿ves cómo bueno, necesitamos vacaciones? Sí, sí. Hombre, a mí me ha gustado la peli, lo que pasa es que claro, es del año 30 y algunas actuaciones pues son del año 30, claro. entonces entiendo que es muy complicado, ¿no? Hacer películas de esa época y que las actuaciones no... En este caso a mí me chirriaban una mica, pero un poco, pero es normal. O sea, yo entiendo que es normal, pero sí que lo que me gustó también es el tema de los escenarios, ¿no? Todo lo que se ve, eso me pareció muy interesante y también o sea, la cantidad de gente, ¿no? Que utilizan en la película. Me pareció muy interesante para la época que era el año 30. Entonces, me ha gustado, claro, me han gustado todas. Evidentemente, no sería quizás la que me ha gustado más de todas, ¿vale? Pero me ha parecido bastante interesante. Nos dice Francisco Lo- Suizo, alemán así, con Gerd Frupp, el de el de Goldfinger. Goldfinger, Goldfinger. El malo de el Goldfinger, es malo. verdad. Hostia, Aquí hace también de malo y además hace un malo bastante preocupante sí, psicológicamente sí, hablando. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo estoy con Jordi, o sea, la película a nivel maquetas está bastante bien. Tiene unos Sí, planos de maquetas eso me que gustó bastante. están Sí, bastante chulos y tiene... Es verdad que los diálogos suenan un poco naif, sí, suenan un poco como si estuviéramos hablando de 14añeros que están ahí diciéndose sí, que tu culo explota y cosas de estas, porque suenan así como, joder, vaya sí, sí, lenguaje carcelario. sí. Bueno, Ese lenguaje carcelario que tengo yo en mi trabajo. O sea, es creo como... que os lo he comentado, ¿no? Aquella escena de la chica que le apunta, creo que es a Morgan, ¿no? Y le dice, voy a llamar a la policía, estoy llamando a la policía. Y está llamando a la policía y de golpe se lo queda mirando y dice, me he equivocado de teléfono. Y yo, what the fuck? ¿Qué ha sido esto? O sea, tal, y yo, bueno, vale, es del año Bueno, 30. a ver, No pasa nada, no pasa nada. hay que Sí, tener en bueno, ya cuenta sabes cómo, que El está claro. Presidio es la madre de todas las películas de cárceles también, ¿vale? Evidentemente, es el Eh, inicio, es ¿no? Es la el inicio primera de de todo. todo lo que vino después, Fuerza Bruta, La leyenda de la indomable Cadena Perpetua, todo le debe a esa película, sobre todo Claro, a la norteamericana, ¿no? De tendré hecho, que esta verla. película, aunque tiene las maquetas, como decís, o sea, muy buenas, es decir, todo lo que es la dirección artística está bastante bien, para el poquísimo presupuesto que tenía de Claro, la Metro. Pero yo creo que eso lo hace más especial. Y yo creo que estaréis conmigo que a veces este tipo de películas tienen ese halo, pues, romántico, ¿no? No es una película larga, ¿vale? Pero el ritmo no es el que estamos acostumbrados a lo mejor en las películas de ahora, pero la historia que hay detrás de esta película y demás está muy bien. De hecho, la película, el guión original está escrito por una mujer que es Frances Marion, ujú, que es, de hecho, ella fue a visitar San Quintín para investigar, para hacer la película. Y, y bueno, luego la película que en Estados Unidos se dirigió por George W. Hill, 4 años después de hacer la película se suicidó. O sea que son historias como hostia. muy... Joder, no era tan mala la película, coño. Ah, O sea, no, pero estaba fatal, ¿no? Pero bueno, claro. digamos que Frances Marion, la guionista, Ujú, quizá es la guionista más importante de los primeros ujú, 40 años del cine estadounidense, diría yo, ¿no? Porque casi nadie fuera de los círculos cinéfilos, además, conoce su nombre demasiado, ¿no? De hecho, se dice que escribió más de 300 guiones y de hecho fue la guionista mejor pagada de Hollywood en esa ujú, época, que además consiguió, bueno, fue la primera mujer en ganar un Oscar por guión, y ujú. luego Ajá. El año siguiente ganó de nuevo por Jope. otro Joder, guión. muy Con bien. esta película, la estadounidense, está Wallace Beery en el reparto y en la película que dirigiría después también. Pero bueno, Mm, estamos hablando del sistema de estudios, es normal que los actores repitiesen, ¿no? mm, Y bueno, a ver, la historia de San Quintín, creo que ella fue a San Quintín y demás, ya os digo, a investigar porque era un todoterreno. Ella había sido corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial, pero no desde su casa, digamos que estuvo en primera línea de la guerra.
y ya os digo, recorrió la prisión entera, de hecho, incluso se metió en el corredor de la muerte y, de hecho, luego el director de San Quintín intentó intimidarle diciendo como, tengo curiosidad para ver cómo una mujercita como usted maneja esta situación y entonces Marion le dijo que, bueno, él recordó que ella había sido corresponsal de Guerra en las Trincheras y que eso para ella no era nada. O sea, es Superwoman, digamos, ¿no? Está muy guay la intrahistoria. Un Lo pez que, nos fuera del dice, agua, claramente. lo que nos dice Francisco, ¿cómo lo veis? ¿Las películas de juicios se pueden considerar carcelarias? Yo diría que sí, si tienen escenas de cárcel, sí, ¿no? Bueno, pero si tienen una sola escena de cárcel, yo no lo Por ejemplo, consideraría. Las dos caras de la verdad. Las dos caras de la verdad tienen escenas de cárcel, pero es juicio, sobre todo, ¿no? Sí. Sí, es que claro, si hay más juicio que otra cosa, es complicado, ¿eh? O sea, yo creo que se nota cuando estamos más centrados en la parte del juicio y cuando hay unos pequeños Sí. recesos del juicio en el que muestras al abogado hablando con el tipo en la Claro. cárcel. O sea, yo creo que... Una película carcelaria, yo creo que el centro, el core de la película tiene que ser Los siendo presos. un reo, ¿no? Por ejemplo, la película esta de Sean Penn con Susan Sarandon, ¿cómo era? Pena de muerte se Pena de llamaba, ¿no? muerte. Pena de muerte, Es sí. una película carcelaria, aunque sean los dos hablando en realidad, ¿no? Porque está dentro de la cárcel. Entonces, bueno, no es la típica película de presos y tal que intentan hacer un túnel para salir de la cárcel, pero es una película carcelaria también, ¿no? Sí, podría valer. Tendré que ver la americana. Yo también. Claro. Me he quedado con ganas por ver las diferencias, a ver qué tal. A ver, aquí en la americana yo os diría que bueno, estábamos en 1930 y el cine sonoro tenía 2 años, ¿vale? Y la mayoría de las películas usaban el sonido antes de esta película como bueno, pues para los diálogos, la música y poco más. Y aquí Shearer, que era el director, empezó a llenar la película de sonidos ambientales, que eso no se había escuchado nunca en un cine. Los pies de los presos cuando subían las escaleras, o por ejemplo, cuando alguien golpeaba con la taza la mesa y tal. Es decir, todo eso era sonido ambiente que no se utilizaba y fue él, el director de esta película, el que empezó a hacer eso y a partir de ahí pues todo el cine se volvió así con sonido ambiente y tal. Y bueno, y la dirección artística también que se hizo para la película y luego se replicó para las otras versiones en otros idiomas, este Cedric Gibbons, que yo creo que los decorados aquí están súper bien, son muy geométricos y tal. Y yo creo que la diferencia aquí primordial entre la americana y la española, no he visto ni la francesa, o sea, lo siento franceses, pero bueno, ya os traemos 3 pelis más francesas después. Eso digo yo. Wallace Beery, como Woods, yo creo que es la revelación de la peli, que el papel principal estaba pensado para Lon Chaney, pero al final Lon Chaney estaba muy, muy enfermito, tenía cáncer y murió ese año. Y Frances Marion vio a Beery me parece que en un comedor de la Metro, una cosa así, y dijo, este para la peli. Y lo pilló y de hecho luego lo nominaron a Mejor Actor por el papel. O sea que yo recomendaría ver la original, ¿eh? Creo que hay bastantes diferencias. Tendremos que hacerlo. Como dice Francisco, como los de Chaplin, Luces de ciudad y Tiempos modernos, que tienen sonido, diálogos inteligibles, pero ningún diálogo claro. Bueno, Chaplin no hemos hecho nunca un día, creo que tendremos que hacerle un... Chaplin, que fue amigo de Neville, fueron muy amigos durante el tiempo de Neville en Estados Unidos. Sí. Sonoro puro y duro, claro, evidentemente. Pues nos vamos a la siguiente película, que en este caso sería La Gran Ilusión, que es una película que nos dice durante la Primera Guerra Mundial 2 soldados franceses son capturados y encarcelados en un campo de prisioneros de guerra alemán. Tras varios intentos de escapar, de fuga, son enviados a la que parece una fortaleza a la que nadie puede escapar. Me ha gustado mucho el personaje de aquí, el alemán, ¿no? Stroheim. Erich von Stroheim, sí. Me ha encantado. Director Jean Renoir, guionistas Charles Spack y Jean Renoir, con Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay,
entiendo que debe ser así, Eric von Stroheim, Juliette Garrett o George Peclet entre los actores. Nota un poco más alta que la anterior, evidentemente, un 8. O sea, ya aquí ya hay nivel. Antes eran 45 votos, aquí son 41.000. Hay un poco de diferencia. Siendo el 8 la nota más usada con un 27,3, seguida del 10 con un 21,9, del 9 con un 19,7 y del 7 con un 15,9. Que ya aquí hay nivel. Le dejaremos ahora a Nair que nos diga qué le parece esta película de A mí me parece Renoir. una de las grandes obras del cine francés en general, en toda la historia del cine francés. Estamos en el año 37, podría haber sido el año 39 y estar en el podio del mejor año de la historia del cine. Sí. Pero vamos, podría estar tranquilamente, ¿no? Es una película de la Primera Guerra Mundial. Yo me acuerdo cuando empecé a meterme en el tema del cine clásico, decía, todas las películas son de la Segunda Guerra Mundial, y es que resulta que los franceses tienen muy buenas películas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una película que Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, dijo que todo demócrata debería ver. Y yo, como soy de ciencias políticas, pues también pues le veo pues ese tipo de cositas. Lo que hace, yo creo, La Gran Ilusión radicalmente diferente a otra película, no sé si bélica, carcelaria u otro tipo de película, es que las divisiones horizontales, las de clase, yo creo que son más reales y más duraderas que las verticales, ¿no? Que son las de la nación, ¿no? Y un aristócrata francés, en este caso de la película, pues tiene más en común con un aristócrata alemán que con un obrero francés, en este caso, ¿no? Y un obrero francés tiene más en común con una campesina alemana que con un banquero francés, ¿no? Entonces, las guerras, en este caso en la película se ve que las declaran las naciones, pero las personas no son naciones, ¿no? Las personas son, pues eso, pues oficios, son clases, son personas. Y aquí ya en Renoir lo que hace, obviamente no es propaganda, ¿vale? No le dice a los alemanes que ellos son los malos, ¿no? De hecho, von Rauffenstein es probablemente el personaje más trágico de la película, ¿no? Es un hombre destruido por la guerra que ya no entiende, ¿no? Está aferrado a un código de honor que el mundo que pues ya dejó atrás, ¿no? Y tampoco idealiza a los franceses, porque tienes personajes súper impacientes, tienes a Rosenthal, que es consciente de su generosidad, y es también, digamos, que los paquetes de comida que comparte con todos y todo esto, ¿no? Es también una forma de comprar la aceptación. Y es decir, para mí es una película buenísima a la hora de decirte, joder, al final da igual de qué país vengas, que al final somos todos iguales, ¿sabes? Y queda, o sea, es una película que es una maravilla, es una maravilla. Ya más allá de lo que es la cárcel y la guerra y todo. Es una maravilla que todo el mundo debería ver. Para mí es un película. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, pues estaba mirando ahora mismo, es del año, sí, lo que has dicho tú, Nair, es del año 37 y las reglas del juego es del año 39, que sí que estaría dentro de ese grandísimo año 39. Y aquí a mí me ha resultado una película muy familiar, yo no la había visto, porque aparte de que hay un montón de actores que repiten, bueno, en este caso es anterior, esta es del 37, pero que luego en el 39 repetirán con el mismo director en las reglas del juego. Podemos ver a Marcel Dalio, lo estoy leyendo. Me parece que también estaba el Julián Caret, que también estaba en la otra película, que era como el más pillo. Este alto también con bigote, calborota, que también salía en la película de La Regla del Juego. No sé. Y de repente he visto como esos planos cargados de personajes y me he ido rápidamente a la otra película. Es una película que está muy bien rodada, que, como dicen ahí, trata un tema muy interesante a priori, que es el tratamiento de una guerra que no es la Segunda Guerra Mundial, que es que el problema de la Segunda Guerra Mundial es que lo abarca absolutamente todo. Entonces, resulta hasta interesante tratar a los alemanes simplemente como alemanes y no adjetivarles con la otra palabra que sabemos que viene después. Son alemanes de Alemania y ya está.
Y efectivamente es una película que trata sobre la camaradería, que trata sobre las relaciones sociales, que trata sobre un mundo que ya no existe, que trata sobre el fracaso de una guerra en un contexto social y político que se supone que iba a levantar a la clase trabajadora y proletaria frente a todos sus, digamos, amos. Es decir, independientemente de las fronteras que marcan los países y las naciones, toda la clase proletaria se iba a levantar frente a sus amos, digamos, ¿no? Y la tragedia que supuso en realidad la Primera Guerra Mundial para toda esa generación que estaba enriqueciéndose intelectualmente con ideas nuevas, como eran las que provenían del marxismo, resulta que se toparon de bruces con una guerra de trincheras que lo único que hacía era enfrentar a obreros contra obreros, es decir, naciones contra naciones, y los amos eran los que les mandaban a la carnicería. Entonces, es el gran fracaso de la revolución comunista a nivel general. No hablo de lo que pasara en el 17 en Rusia y luego en la Unión Soviética, sino a nivel personas. Y entonces esta película lo que marca es, de una manera, creo yo, un tanto triste, un tanto melancólica, la idea de que las personas tenemos que unirnos más y rebelarnos contra aquellos que realmente son los que nos envían a la guerra o a las guerras sin sentido, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien. Yo, por ejemplo, me quedaría con una parte de la película que es cuando ven a la aldeana alemana, que se supone que, bueno, que están ahí en una zona que puede ser Alsacia, puede ser Lorena, que son estas zonas disputadas históricamente por Francia y Alemania, que además son las que desembocaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Son territorios en donde, si habéis estado, tuve la suerte de estar hace un año y pico en la zona de Alsacia, y es Francia, pero es también muy germano, porque toda la cultura es muy germana, todo es como es una cosa muy rara, ¿no? Entonces, esta mujer tiene esa escena con la niña pequeña que está comiendo en una mesa que era demasiado grande y está diciendo todos sus familiares en qué batalla han muerto. Dice, este ha muerto en el Somme, este ha muerto en Marne, mi marido ha muerto tal, y ves esa mesa con los taburetes sobre ella porque ya no necesitan utilizar tanto espacio, ¿no? Entonces, te das cuenta de la enorme soledad y tristeza de esa madre viuda con su hija y cómo hay esa conexión entre dos personas simplemente con nacionalidad distinta, da igual, ni siquiera hablan el mismo idioma, tienen que utilizar al compañero traductor, ¿no? Pero efectivamente es una película maravillosa que yo creo que además tiene el toque divertido de Renoir, o sea que yo creo que es una película entretenida. Me pareció muy gracioso el detalle, es una tontería, pero me pareció muy gracioso el detalle de cuando les meten en el castillo, que a cada paso que dan y ven una cosa histórica le van añadiendo un siglo. Dice, no, esto es del siglo XII, no, esto es del siglo XIII y el siglo XIV, así que me hace gracia, ¿no? Es una película que habla del sinsentido de la guerra, que habla de la camaradería y sobre todo el personaje de Stroheim, que yo creo que está roto física y psicológicamente, ¿no? Total. Está deseando hablar con alguien de su clase, independientemente que sea su enemigo, pero él quiere volver a esa vieja camaradería casi de estamento, más que de clases sociales, ¿no? Hay como una gran diferencia. De hecho, hay un momento en el que le pregunta el francés que por qué le permiten a él estar con él y tener prebendas y privilegios y con sus otros compañeros franceses no los tiene, ¿no? Está muy bien la película. Marca ahí un punto muy interesante y define muy bien lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y no sé si conocéis la historia del negativo, porque es casi tan interesante como la historia, diría yo, ¿no? No sé si... O sea, esto es una historia que me contaron, luego lo leí no sé dónde, y es que, bueno, se estrenó en el 37, como ya hemos dicho, ¿no? Fue un éxito impresionante. De hecho, ganó el premio al jurado en Venecia. Ya os dije que, bueno, Roosevelt le encantaba también y que todo el mundo debería verla, pero luego, obviamente, llegó la Segunda Guerra Mundial, Mussolini la prohibió en Italia, Goebbels la prohibió en Alemania y declaró a Renoir como enemigo cinematográfico número 1, como quien dice. Y bueno, cuando los nazis ocuparon Francia en el 40, una de las primeras cosas que hicieron, porque ellos estaban, bueno, sabéis que la propaganda para ellos era súper importante, fue confiscar todas las copias de La Gran Ilusión. Y Goebbels
ordenó que el negativo original pues fuese enviado a Berlín para ser destruido, pero el encargo cayó en manos de Frank Hansel, que era un archivista cinematográfico alemán, que era un oficial nazi, pero que era más cinéfilo que nazi. Y entonces Hansel no lo destruyó y lo escondió en el Reichsfilmarchiv de Berlín. Y cuando los rusos entraron en Berlín en el 45, el negativo acabó en un archivo de Moscú. Así que durante décadas nadie sabía que existía ese negativo de La película. La Gran Ilusión. Y Renoir estaba, por su lado, después del final de la Segunda Guerra Mundial, intentando restaurar su propia película con una copia súper deteriorada. Y mientras tanto, por pura coincidencia, un archivo ruso intercambió material con un archivo de Toulouse y de repente descubrieron que entre los archivos había el negativo original de La Gran Ilusión. Pero como existían tantas copias de casualidad, ¿no? circulando, pasaron otros 30 años hasta que alguien se dio cuenta de que lo que había en Toulouse era el negativo original, ¿no? Entonces, bueno, ya hace unos pocos años, en 2010, 2011, es que se me cruzan las restauraciones, porque sé que del Vampiro de Dusseldorf también era por estas fechas, 2010, 2011, 2012, por aquí hay muchas restauraciones de cine. En este caso, la Cinemateca de Toulouse y Estudio Canal pues restauraron digitalmente la película a partir del negativo original, y la versión que podemos ver hoy es prácticamente idéntica a lo que se proyectó en el 37. O sea que es una odisea. Fíjate tú de la odisea de Nolan, ¿sabes? ¿De esto habrá documental de esto? ¿Hay documental o algo hecho? Esto yo lo había leído en un libro de cosas así, curiosidades de cine alemán. Pues que esto merece un vídeo, ¿eh? Hay que hacer un vídeo de esto, ¿eh? Pues, sí, sí. Pues, sí. Sí, porque la historia en sí... Sí. Sí, porque la historia en sí es muy interesante, la verdad. El otro día vi un documental de cine precódigo de 50 minutos que salía el director de Babylon y dije, joder, vosotros, o sea, nosotros tres hacemos un mejor documental, os lo digo en serio, de verdad. O sea, todo obviedades, madre mía, pero bueno, es lo que hay. Bueno, es que al final el que hace es el que se lleva la palma, porque si te quedas en casa sin hacer, pues al final llega uno como con más entusiasmo y hace un truño, pero no hace el truño. El documental que os digo iba, o sea, yo creo que lo produjeron justo cuando hicieron la película para promocionar lo de la locura de los primeros años 30 de cine precódigo y para explicar un poquito más la película de Babylon. Pero el documental como tal es bastante pésimo. Bueno, pasa a veces esto, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Pero intrahistorias de esas e historias de gente que tiene un amor al cine más grande que la propia ideología de la lógica del país en el que se mueve, eso es maravilloso, ¿no? Gente que su patria es el cine, independientemente de... Sí, es maravilloso, sí. Sí, está claro, porque sin esa persona no hubiese estado negativo en el sitio, lo hubiesen quemado o lo hubiesen destruido, básicamente. Podría haberse quemado en algún incendio en Moscú y nadie sabe. También, sí. Claro, es que es como una especie de... O en una inundación en Toulouse, ¿sabes? Es decir, o sea, sí. Es un cúmulo de circunstancias. Sí, es como una circunstancia una detrás de la otra, ¿no? O sea, favorables, porque podría haber habido una que no fuera favorable. Babylon, nos dice Francisco, sí, es la de Brad Pitt y la de Margot Robbie, sí. Sobre todo el celuloide, con lo volátil que es y con lo fácil que prende y todo, pues es difícil. De hecho, en el caso del cine español, precisamente la Guerra Civil creo que hizo polvo la gran mayoría de cintas que se produjeron anteriores al conflicto. No sé qué porcentaje estamos, pero me parece que era lo que ha sobrevivido, creo que es un 15%, una cosa así, un porcentaje bajito. Y creo que el otro día estuve viendo datos, un artículo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y dicen que del cine mudo solo se conserva un 10% de las películas. Fíjate. Madre mía. De las que tenemos. Imaginaos cómo estuvo el tema en general de la conservación de estas cosas, que se debería haber intentado conservar más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
Pues vamos a la siguiente. Seguimos inmersos en el mundo francófano. Aquí metidos. ¿Cómo se llama en...? Sí, ¿Cómo? sí. No, eso lo vas a decir tú, que tú eres la que sabes más francés que yo. Yo no sé francés. No, pero no lo ibas a decir tú. Yo no, ¿qué coño os voy a decir yo? Si no sé yo decir nada, ¿cómo te voy a decir yo esto en francés? No, queda muy bonito. Un condenado a muerte se ha fugado. Mira qué bien queda, qué bien cuadrado que queda. 1 hora y 41 minutos del año 1956. Un miembro de la resistencia francesa capturado durante la Segunda Guerra Mundial prepara su fuga de una prisión nazi en Francia. La película está dirigida por Robert Bresson, también es guionista Robert Bresson y André Devigny. François Leterrier, Charles Leclanche, quizás, y Maurice Verbrugge serían las estrellas de una película que yo os avanzo que es la que más me ha gustado. Mira que os digo. Es la película creo que más me ha convencido. Bueno, no me extraña, está muy bien. No sé si seréis de la misma opinión, pero a mí me encanta. Es la música. Podría ser, pero bueno, la película en sí. Los personajes me han encantado de esta película. Está muy bien. De nota, 8,1 sobre 10 de 31.000 votos, siendo el 8 la nota más usada, con un 30,1% de los votos, seguido del 10 con un 21,7, seguido del 9 con un 20,4, del 7 con un 15,5. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, esta de las películas no dopadas es sin duda una de mis favoritas, porque efectivamente estoy contigo, coincido Jordi, en que es una película muy interesante de ver, muy bien hecha, con un tono muy distinto a lo que normalmente acostumbramos cuando hablamos de cine carcelario en general, y esto hablo de trazo grueso, de esto aquí incluimos cárcel, fuga, presos o incluso juicios o todo a la vez. Pero es una película que tiene un tono intimista, un tono austero, preciso, como incluso hasta algún punto tiene algo que ver con lo espiritual, porque se mezcla temas de las creencias. Es una película que a mí me impactan ciertas cosas que a lo mejor a otra persona le pasan desapercibidas, pero a mí el hecho de que el protagonista lleve la misma camisa ensangrentada toda la película, con todos esos manchones de sangre ya secos y sequísimos, pero que a mí eso me parece una tontería, pero que me fascina, el hecho de que los directores o la gente de arte esté atento a esas cosas y cobra mucha presencia el hecho de que le veas siempre con esa misma camisa manchada de rojo. Bueno, de rojo, de sangre, aunque no se vea el color. Es una película en la que el sonido o el uso de los sonidos es muy importante, ¿no? Porque es narrativamente hablando va marcando mucho el ritmo de las peripecias del protagonista, ¿no? El sonido de los pasos, el sonido de un oficial, bueno, un soldado en bicicleta dando vueltas alrededor de una torre mientras vigila, la parte que se sugiere pero que también suena cuando pasa un tren, aquello que intuyes que está pasando cuando ataca a un soldado que está custodiando la prisión. A mí esa escena me parece prodigiosa, no sé por qué, pero me ha llevado rápidamente, aunque fuera un tono completamente distinto, a la película de Breve Encuentro, ¿no? Que es como el uso del vapor, el uso del sonido del tren, el uso de las sombras sobre el vapor. Me parece una película que está tratada con una delicadeza maravillosa y que además es una delicadeza que está a favor de la narrativa de la película. Entonces es una película muy contenida, muy pequeña en el sentido de que no parece que estén por lo grandilocuente, sino que es todo más, mucho plano detalle de las manos, de la elaboración, de la minuciosidad del plan. Esto también tiene mucho que ver o enlaza con lo que hablaremos en la siguiente película, pero que también lo mencionaré. Pero efectivamente es una película que tienes un proceso de empatía con el personaje por la minuciosidad y la elaboración de la fuga que realmente te mete de cabeza en la película, ¿no? Y un detalle importante que yo he visto en la película es que el personaje empieza, entre comillas, solo, como a elaborar el plan de fuga solo, y poco a poco el resto de presos se van como incorporando un poco
de forma coreográfica al proceso de la fuga, ¿no? Pero al principio empieza solo y luego poco a poco se va haciendo como más partícipe a todos los demás. Me ha parecido una película maravillosa, los actores están increíbles y es una película que a mí me parece fantástica, muy atípica dentro del género. Nair, ¿cómo lo ves? Bueno, es una película que abre con un plano de una placa en la fachada de la cárcel, ¿no? Que te dice que 7.000 personas fueron asesinadas ahí durante la guerra, ¿no? Y después te dice que es una historia real. De hecho, el guión está basado en la autobiografía del preso, ¿no? Y de hecho en la autobiografía te dice, lo cuento como fue sin adornos. Y de hecho no es una autobiografía bastante cruda, ¿no? Es decir, se nota, es que parece un documental, casi, ¿no? Porque es como si fuesen los hechos reales, ¿no? Aunque tenga la voz en off y demás, ¿no? Entonces, aquí Bresson lo que hace es eliminar todo lo que no sea el proceso de, ¿no? Porque aquí, normalmente cuando un cineasta lleva una autobiografía al cine, suele tirar mucho de flashbacks, porque era así, porque era tal cual, y aquí no hay nada de eso, ¿no? Y tampoco hay, yo qué sé, subtramas románticas que a mí muchas veces me saca de una película de este estilo, ¿no? Ni rollo psicológico en el sentido convencional, ¿no? Porque aquí de lo que vemos en la pantalla es este preso que trabaja con las manos, ¿no? Que afila la cuchara, que desmonta una puerta listón a listón, Sí. que trenza las puertas, ¿no? Que escucha, porque el sonido, como decía Antonio, es muy importante, ¿no? Porque aquí también el sonido es, digamos que Bresson también aquí te das cuenta de que es un genio con el sonido, ¿no? Porque es una película donde el protagonista está casi siempre solo en la celda, casi todo lo que pasa alrededor o fuera de su campo visual existe solo como sonido, casi todo, ¿no? Los disparos de las ejecuciones que escucha desde la celda, por ejemplo, ¿no? Los pasos esos del guardia del pasillo, el ruido de las llaves, ¿no? O incluso ese sonido que se escucha en cierto momento del silbido del tren a lo lejos, ¿no? Son como, joder, está ahí la libertad a un paso, ¿no? Y de hecho también se escuchan los golpes que da su vecino de celda en la pared para comunicarse, y todos esos sonidos pues construyen el mundo del protagonista, un mundo que casi nunca vemos, ¿no? Y entonces te vas metiendo, como decía Antonio, pues en ese personaje, vas empatizando y la cámara muchas veces, como algunas de las imágenes que se veían, pues se centra mucho en las manos y en los objetos, ¿no? En primeros planos de los dedos, trabajando la madera y demás. Y Bresson pues, convierte el trabajo manual en algo casi, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Es que cada gesto es muy, muy preciso. ¿Y por qué? Porque al final el protagonista, si tiene un error, pues lo van a matar, porque ya te avisaron al principio de todo de que allí había muerto muchísima gente, ¿no? Entonces esa tensión pues no viene de la música ni del montaje, sino de ese conocimiento de que lo que estamos viendo pues es real, ¿no? Alguien hizo exactamente eso así, como te están contando, con esos materiales, en esa celda y demás. Y bueno, comentaros que también la música yo creo que es importante también, porque es Mozart. Creo que es una pieza de Mozart que se escucha en bucle y que acompaña, o sea, no es que acompañe todo el rato, pero te acompaña en momentos muy, muy, muy definidos. A mí es una película que me gusta porque es que, como decíais, ¿no? Es pequeña, pero lo vives. Es una película que sí que la vives con el protagonista. Pero aparte es como vas avanzando con el protagonista, vas avanzando la historia y lo que le pasa, y está como es tan minucioso todo que es eso, ¿no? Que te involucra enseguida, ¿no? Con el tema de que hace la cuchara para abrir los barrotes, todo lo que hace, ¿no? Todo lo que prepara, los ganchos que tiene que preparar para el tema de escalar los muros. O sea, todo está hecho de una manera y el actor para mí lo hace tan bien
que es que te involucras enseguida con lo que pasa, ¿no? Entonces es Sí, como sí. eso que dices tú o que decís, ¿no? El tema del sonido. Sonido es, oye, cuidado porque el sonido en cierta manera es como una alarma de problemas, ¿no? O de lo que viene, ¿no? Y eso que decís, si hay un pequeño fallo, ya te puede tirar al traste con el plan, ¿no? Y también hay un momento en que nosotros presos es que está hablando demasiado, es que lo está contando demasiado gente, no sé qué, ¿sabes? O sea, hay como un rato. En casi todas las películas hay momentos en los cuales el plan se puede ir al traste por algún tema de que alguien se chive, ¿no? De cierta manera también. Porque también Bueno, con aquí el cuando... vecino, Sí, sí, sí. tienes esa duda de, hostia, le está contando todo al vecino, el señor es Sí, sí. mayor, piensas, cuidado que no se chive para salir de la cárcel él y poder pues irse donde pueda y tal. O sea, hay momentos que dices, hostia, está muy bien llevado todo esto, ¿eh? Me ha parecido muy interesante. Por eso yo digo que es la que más me ha gustado, por eso, ¿no? Porque está muy bien llevada en general. Me parece, Y la fotografía está muy bien, también la Está fotografía muy bien. que te Sí, sí, sale sí. algún como he puesto yo antes, ¿cómo se llama esto? La visión Ujú. a través del pequeño agujero de la puerta me pareció muy interesante y bueno, tal como lo hacen todo, tal como ruedan la fuga, está muy bien hecha. La verdad es que es una peli que me ha parecido muy buena. sí, digamos que él a la hora de elaborar digamos, todo el proceso de huida, estás viendo a un artesano trabajar. Estás viendo una elaboración artesanal absolutamente tranquila, pausada, meditada, de alguien que sabe muy bien lo que quiere hacer y que sabe Claro. perfectamente cuál es el ¿Y cuándo, propósito de no? todo aquello, ¿no? ¿Y cuándo Y hacerlo? Uh-huh. claro, y cuándo hacerlo, ¿no? Y de hecho, es que la implicación del espectador es tal en esta película que luego los momentos que se pueden dar de tensión Uh-huh. los vives de una manera brutal. La escena en la que está el ciclista, Sí, perdón, el guardia guardia por debajo. que también vas escuchando cuando Uh-huh. pasa porque la bicicleta hace ruido, es una escena de indecisión de él, porque no Uh-huh. saben cuándo cruzar, Sí. y también creo que escucha, no sé si es el sonido de un reloj o el sonido del tren, que te va como a decir, se te está acabando el tiempo. Creo que hay un momento que dice, como diciendo, se te está acabando el tiempo. Entonces, ese cruce con la cuerda de una azotea a la otra Uh-huh. es uno de los momentos más tensos de la película, si no el que más, y es que estás absolutamente implicado. O sea, es que con qué poquito, y siendo una película tan sensorial, especialmente el uso del sonido, como hemos comentado, a favor de la narrativa de la película, es una obra maestra. Es una cosa que es muy difícil de hacer y con qué poco el espectador se involucra, ¿no? Y con un tempo tan bajo y tan minimalista, ¿cómo se puede hacer algo tan maravilloso, ¿no? Eso es cine. Y con un actor que solo hizo un papel, que fue este, porque no era actor. Era un estudiante de filosofía, me parece, o algo así, que lo vio Imagínate, pues. Bresson, y luego, de hecho, luego no volvió a actuar, se dedicó a la dirección, pero también está descomunal como el personaje principal. Muy buena la peli, muy buena. Sí, aparte la escena esta que decía antes Antonio, creo que era cuando tiene que deshacerse del soldado, Sí. que lo está escuchando, o sea, no se gira ni mira y solo oye los pasos, ¿no? Dice, está a 1 metro mío, ¿no? Y no sigue hacia mí, sino que se gira hacia el otro lado, ¿no? Y cuando oyes los pasos que se gira y se va hacia el otro lado es cuando él da la vuelta y cuando tú ves la siguiente escena, lo único que ves es al soldado en el suelo, ellos dos andando, alejándose de ahí, y el chico joven mirando hacia detrás y viendo al tío al suelo, ¿no? Al soldado. No ves ni al soldado, solo ves la arma y los pies, creo. O sea, que es que está muy bien hecha. Y él también en especie de, no de chiste, pero sí de momento cómico de, hostia, el tío se ha dejado los zapatos arriba, pero no le dije nada, ¿no? O sea, como no le metí bronca por haberse dejado las zapatillas, se fueron con los calcetines puestos, ¿no? Y eso me hizo mucha gracia, digo, ostras, pues vaya momento de dejarse los zapatos arriba, pero me hizo gracia, dije, hostia, qué bien. O sea, que es eso, que está muy bien hecha la película, entonces, pues por eso. Por eso me ha gustado tanto, oye.
Es que ese cine... No la tengo, mira, tendré que comprarla esta película, a ver si la encuentro en Blu-ray. Espero que sí, que la encuentre en algún momento de mi... Por cierto, la de... Dime. Vuelvo para atrás, la del Presidio, Sí. la lanzó Warner con todas las versiones juntas en el mismo Blu-ray. ¿Ah, sí? Por si Bueno. quieres buscarla. Sí. Espectacular. No la tengo, pero sí. Esta es la que... la primera es la que nos la ha jugado Nair, está claro. La evasión. No, hombre, pero nosotros nos fiamos de... Yo no sabía que hubiera 23 versiones, la francesa, la alemana, la española, la inglesa, yo qué sé. Todas estaban ahí. La evasión, no sé si se pronuncia Le Trou. No lo sé. Igual la adivino y todo. Le Trou. Joder, macho. Le Trou, vale, pues Le Trou. Al menos esto es un poco más sencillo que el que querías que leyera antes. 2 horas 11 minutos, una película de 1960. Nos dicen en prisión 4 reclusos con largas sentencias que planean una fuga elaborada, inducen cautelosamente a un nuevo recluso a unirse a su plan, lo que genera desconfianza e incertidumbre. A mí incluso en el final tengo incertidumbre. A ver qué me dicen aquí los colaboradores. Dirigida por Jacques Becker, José Giovanni. Es de algo que escribió José Giovanni. Es como algo... Es que me pareció como ver al final en los créditos algo como, o en el inicio, algo como que la historia es el autor de la novela. Vale. El autor de la novela es Giovanni, pasada, ¿no? pero también es guionista con Jacques Becker y Jean Aurel, ¿no? Y después tenemos pues André Berville, Jean Querudi, Michel Constantino, Philippe Leroy, entiendo que será Leroy esta vez. Y la nota, pues 8,5. La película que tiene por ahora la nota más alta de todas las que hemos hablado. 24.000 votos, 8,5 sobre 10 de una peli que tiene la primera nota muy juntita con la 9. El 8 es el que gana, 30% de los votos, pero solo por 3 décimas. El 9 es la segunda nota más usada para calificar la película con un 29,7, seguida el 10 con un 20,8 y el 7 con un 11,5. Nair, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta película? Yo, siguiendo mi vena feminista, antes de comentar nada de la película, comentaros que Marguerite Renoir montó La Gran Ilusión, montó Un condenado a muerte escapado y montó La Evasión. Las 3 películas fundamentales montadas por la misma persona y que además... Todo tiene sentido, todo está hilado. Yo no elegí las películas, que quede en acta, que yo no elegí las películas. Yo puse 10 películas y vosotros elegisteis 5, 3 de las cuales resulta que eran francesas. Casualmente son estas, ¿no? Yo solo elegí una y era esta. Porque me parece, o sea, de las 5 para mí es mi favorita, pero a un nivel, no sé si coincido contigo, Antonio, porque, o sea, no tengo palabras para esta película. Ya desde el principio que el personaje principal te dice, bueno, pues esta es mi historia, ¿no? Y te dice, te voy a contar cómo pasó, y es que en realidad te cuenta cómo pasó, ¿no? Y la película es una película muy física, ¿no? No es la más violenta, ¿vale? En este sentido, pero es muy física. Es una película donde sientes que el cuerpo de los presos que están, pues esos 5 presos golpeando el suelo de cemento con la pata de la cama, como que sientes el sudor y sientes todo, ¿no? Y volvemos al tema del sonido, ¿no? Lo que es el metal contra la piedra, que se convierte en algo casi insoportable, ¿no? De tan real que se ve, ¿no? Los barrotes, ¿no? Los barrotes. Todo el está... sonido, ¿no? Todo el sonido es una pasada. Y aquí sí que es una película un pelín más larga, y de hecho es larga porque no hay cortes, muchas de las escenas, ¿no? Yo creo que es a propósito lo que hace Jacques Becker de hacer estas escenas más lentas, más tediosas. De hecho, cuando están excavando, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero están golpeando con la pata de la cama, los ves y siguen, y es como, joder,
lo estás echando a la cara continuamente, ¿no? Entonces, como que no te da respiro. También es la última película de Jacques Becker, porque estaba enfermo de cáncer de pulmón mientras rodaba. De hecho, murió semanas antes del estreno y según Godard dijo que murió en el momento que le comunicaron que la postproducción o que el montaje ya estaba terminado, entonces dijo, ahora la palma, ¿no? De hecho, nunca supo que las mejores críticas de toda su carrera iban a venir por esta peli, que yo creo que no es que sea su mejor película porque fuese su última película, sino porque es objetivamente una película grandiosa en cuanto a bueno, es que no sé por dónde empezar. Es decir, yo os digo, trata sobre pues este grupo de prisioneros que con poco, son 5 hombres encerrados en la misma celda, que planean escapar excavando el agujero este de cemento con una pata de la cama, ¿no? Y el plan es súper simple, que es romper ese suelo con la pata, bajar al sótano, abrir un muro, acceder a las alcantarillas y salir. O sea, en principio es sencillo, ¿no? Y entonces cada noche, después de que los guardias pasan la última ronda, pues trabajan y trabajan y trabajan, y entonces cada mañana, antes de la primera ronda, tapan el agujero con una tabla y la cubren con las cajas de cartón y que fabrican durante el día en el trabajo de presos. Entonces aquí hay un detalle perfecto, ¿no? Que si el trabajo carcelario en realidad, que es hacer cajas, es el que les proporciona luego la cobertura para el trabajo real, ¿no? Que es la fuga. El trabajo y entonces, casi. Sí. A ver, ese lema no... Bueno, ese lema está puesto en la puerta de algún sitio. Sí. Ese lema está ahí. Ese lema está en Polonia. Sí. Sí. Y yo creo que, bueno, y aquí lo que complica todo obviamente es la llegada del quinto preso a la celda, que es un joven que es un tío educado, acusado de asesinar a su mujer, y los 4 tienen que decidir si confían en él o no, y deciden confiar. Entonces, esa decisión va a ser el eje de lo que es toda la película, ¿no? La película se basa en la novela esta de True, de José Giovanni, que es una novela de los años 50, y el nombre real de Giovanni era en realidad Joseph Damiani, que había sido uno de los presos que participó en la fuga de 1947. Había estado en la Santé por colaborar con los alemanes durante la ocupación y por robo a mano armada, y bueno, pues no sé si asesinatos, y bueno, varios delitos, ¿no? Y Giovanni, o Damiani, o como lo queríamos llamar, escribió la novela mientras cumplía la condena. Entonces, después de la liberación, se reinventó como escritor y director de cine, y entonces se especializó en thrillers y películas policiales, y yo creo que eso está muy bien impregnado en lo que es el guión de la película. De hecho, bueno, él dirigió más de 20 películas y tal, pero bueno, para mí es una de las películas carcelarias, no voy a decir que la mejor, pero sí estaría en mi top 3 de películas carcelarias de toda la historia de todo el cine. Antonio, ¿cómo lo ves? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Nair. Para mí esta es una obra maestra, o sea, sin paliativo ninguno. Es una película que trasciende el género y se pone en el top que queráis, el top 5, top 10, como queráis, del cine. Es una maravilla. Curioso, ¿no? Que otro francés que escribe preso o sobre los problemas que tenía en cautiverio, como por ejemplo Henri Charrier, ¿no? Con la novela de Papillon, aunque más o menos se inventó una gran parte y tomó prestadas, digamos, vidas ajenas,
pero no dejan luego de sacar unas novelas que luego fueron llevadas al cine de forma muy exitosa. O sea, los franceses en el género carcelario, la verdad, es que muy bien, ¿eh? Todo bien. ¡Qué bien! Sí, no sé si es género carcelario o si de torturas y maltratos, Sí, ¿sabes? O sea, están ahí. Gente presa, en cualquier caso, ¿no? Gente turbia, los franceses. Gente turbia presa y gente del bajo nivel, sí. Simplemente una anécdota, mi vídeo en TikTok de Letru es el vídeo que más visitas tiene más visualizaciones tiene de mi canal. Va como por 270.000 visitas y sigue subiendo. Es una cosa incomprensible porque de repente un día dio un petardazo y no ha parado de subir, Y bueno, es una película que es una auténtica obra maestra. Es junto con la anterior que hemos comentado, una gran película que tiene muchas similitudes. Para mí es no sé, es que es todo. Es una película que, es que me pasa un poco lo de Nair, que no sabría ni por dónde empezar. Te dan ganas de cavar, o sea, hay un momento en que te dan ganas de cavar a ti. O sea, parece que cuando se están turnando, cuando están cavando ya en lo que es la alcantarilla, joder, es que parece que, venga, voy yo, ahora ayudo yo. O sea, te metes de cabeza de una forma brutal. Y si yo antes comentaba que el personaje protagonista de la anterior película me recordaba un poco al artesano que pacientemente, digamos, va puliendo sus herramientas, aquí lo que yo veo son ingenieros, tíos. Es que es una cosa brutal. O sea, son gente con un ingenio, con una capacidad de conocer el entorno en el que se mueven y con una increíble visión para entender que su vida solo tiene un propósito, ¿no? Yo no sé dónde leí hace unas semanas que dijeron que cuando una persona tiene un propósito claro en la vida, no en la vida, imagínate que es a corto plazo, vamos a poner que tienes un propósito a corto o medio plazo y lo defines claramente, el cerebro automáticamente, en vez de estar como casi siempre está, que es conspirando y poniéndote zancadillas, el cerebro al ver que tienes un propósito muy claro, de repente empieza a trabajar para ti. Y yo lo que veo es que esta gente tienen ese propósito y ves cómo, digamos, todo su ser está trabajando para un propósito. Y es maravilloso ver cómo esta gente, que son gente que ha tenido delitos de sangre, la gran mayoría, o que están presos por una razón muy determinada, de repente empiezan a soltar ingenios como, por ejemplo, el contador del tiempo, que me parece maravilloso, el reloj de arena, que le ponen una cruz o una raya cada vez que pasa media hora, también utilizar las campanas de fuera de la prisión para saber cuándo tienen que contar, las escenas en las que se pasan de una celda a otra con un cordón, pues todo el contrabando, que eso no tiene que ver con la fuga, tiene que ver con el sistema de presos, ¿no? Me parece fascinante la película, pero fascinante. Cada vez que la veo, flipo más. Hay una cosa curiosa de esta película, es que si os fijáis que los 4 reos que comparten habitación, apenas hay escenas en las que están fuera de la habitación. Sí, hay alguna escena en la que están fuera, pero en general las únicas escenas en las que vemos situaciones costumbristas de una prisión que están fuera son las del quinto en cuestión, son las del personaje de Gaspar, que sí que le vemos en el despacho del alcaide, sí que le vemos en otro pabellón porque se ha equivocado, porque era el anterior suyo antes de trasladarle. O sea, te das cuenta ahí que los 4 están presos y que el otro es un poco verso suelto, ¿no? Que ha entrado, han confiado en él, porque en un entorno tan claustrofóbico es imposible ocultarles lo que están haciendo, pero te das cuenta de que, bueno, que ellos están dentro con un propósito muy claro, que es sumergirse en las cloacas de la prisión para salir, y el otro personaje, que aparentemente también parece que está dentro, sí que tiene otro tipo de contacto con el mundo de la propia prisión, ¿no? Ellos apenas salen de ahí, muy poco, cuando les hacen a lo mejor una inspección de esas que tienen que salir o al final del todo, ¿no? Pero me parece fascinante. O sea, cuando lo que dice Nair, ¿no? El uso de todos los golpes, parece que los sientes. Estás viendo cómo se va desconchando la pared o cómo se va desconchando el suelo y además se recrean en cada golpe. O sea, es como vas viendo cómo poco a poco se va desconchando, pero ves que les queda una eternidad todavía para poder hacer un hueco en el que quepa alguno, ¿no? Y aún así se recrean en el golpe, en el sonido, en lo minucioso, no sé, es como un videojuego, porque uno mentalmente se puede hacer perfectamente el mapa
en la cabeza de cuál es el recorrido por el que van pasando. Primero el boquete en el suelo, luego de repente una sala como más grande en donde hay guardias, pero también tienen que controlar no sé qué. Luego la habitación que da a la cloaca que... O sea, es como... Está perfectamente delimitado y perfectamente claro, ¿no? Porque estás con ellos, estás en el grupo. Es fantástico, es una obra maestra, es maravillosa. Y también la escena del derrumbe, por ejemplo, que está muy bien. La escena del derrumbe es que te lo pasas muy mal porque piensas, ay madre, este se ha muerto aquí abajo y tal. Y lo hacen muy bien, está muy bien hecho. El tema de la tensión en las escenas está muy bien. Y lo que decimos, ¿no? También, y la escena, también está muy bien rodado lo de la cuchara con el espejo, aquello que utilizan para ver los dos lados de la parte exterior de la... Eso me pareció una pasada, la manera en cómo ruedan para que veas lo que ves, ¿no? O sea, tanto un lado como el otro, los guardias y tal, y cuando ven en la derecha esa especie de marabunta de uniformes, ¿no? Hacia el final de la película y dices, hostia, tío. Por eso digo que es que tanto esta como la otra quizás me gusta un poco más, pero esta también es la verdad que sería la segunda más, que a mí me ha parecido más interesante de todas, ¿no? Creo que es una peli muy bien hecha, muy coral, con personajes muy corales que a mí me han gustado todos los actores que salen ahí. Y son carismáticos, en cierta manera cada uno a su manera. Sí, pero tienen un rollo muy chulo, ¿eh? Tienen un rollo muy chulo. Sí. Todos, y yo creo que, aunque sean muy diferentes cada uno, te puedes poner en la piel de cada uno de ellos, incluso siendo unos crápulas, porque cada uno, pues, un asesino, delincuentes y demás, pero empatizas con ellos perfectamente. Sí. Esos primeros planos, esos planos detalle de la mano del actor que presenta la película al principio, que directamente tiene unas falanges amputadas. O sea, y tiene los dedos hechos mierda, y sin embargo está manipulando ingenios con el espejo, con el reloj de arena, con una minuciosidad casi de ingeniero. Es lo fascinante de cuando todo tu ser trabaja por un solo propósito. Es cuando de repente los seres humanos nos convertimos en máquinas perfectamente engrasadas. Yo no soy ingeniero, ni me he dedicado nunca a nada relacionado con eso, pero me imagino que alguien que tenga la cabeza un poco amueblada de esa manera o cableada de esa manera, tiene que disfrutar muchísimo esta clase de películas. Porque les imagino directamente tratando de resolver las mismas cuestiones que se les plantean, que es cómo hago con los pocos materiales, con los pocos elementos que tengo, que es una reja metálica, una cama, un tornillo, no qué sé, ¿cómo hago para salir de aquí? Es casi una película de MacGyver o el equipo A, ¿no? De a ver cómo salimos de aquí, ¿no? MacGyver. MacGyver, mira. Es que la sensación esa que tiene Roland, el protagonista, bueno, no sé si llamarle protagonista o no, pero bueno, sí, que yo creo que es el corazón moral de la peli. El actor participó en el intento real de la fuga que se describe en la película. De hecho, el papel que interpreta es a sí mismo, en el de la película, el que tiene las falanges amputadas. Sí. Entonces, ojito. Es decir, también hay algo que también tiene en común esta película con otras películas que hemos analizado, y es que son actores no profesionales los que se utilizan aquí. Se elimina la música dramática en este caso, y también se rueda en prisiones reales. Y bueno, y que también están basadas en fugas reales, ¿no? Que bueno, como podéis ver, lo que es la base es común a todas estas películas, pero el tratamiento es tan distinto que son películas completamente diferentes. Entonces, que del mismo material incluso se pueden sacar muchas historias diferentes, y es, bueno, es algo que me encanta del cine, ¿no? Teniendo la misma base, que puedes hacer productos que no tienen nada que ver uno con el otro. Sí. Y esto queda bastante claro cuando vamos a hablar de la última película, porque evidentemente no tendría mucho que ver con las anteriores que hemos visto. La puse y dije, bueno, esta la pongo por rellenar porque... No, pero está bien, a mí me encanta la película. Sinceramente pensaba que ibais a escoger La Gran Evasión. Joder, es que la hemos visto, claro. Es que la hemos visto tanto que, claro, ¿sabes? Y si no era La Gran Evasión, era Evasión o Victoria.
porque la anunciaron bueno, ahora. es que, claro, es que viendo esta, yo después pensé, hostia, esto va a ser una victoria. Pero en lugar de fútbol americano, fútbol europeo. Me obligasteis Sí, y sí. bueno, gracias a eso la volví a ver porque fue la... Yo sabéis que siempre la- elijo aquellas que no he visto Claro. o trato de ver, ¿sabes? Para Yo es lo que ampliar un hice, poco sí, sí. el Sí, nivel, sí, ¿no? sí. Yo es lo que hice más que nada. Digo, estas no las he visto, pues estas tú. Pues Ay, nos vamos Dios. con los rompehuesos. The Longest Yard, hostia, The Longest Yard, que no tiene nada que ver con rompehuesos, pero no pasa nada. Bueno, The Es Mean que- Es Machine que también es. De hecho, hay una película ¿cómo se llama este de Lock and Stock? Vinnie Jones, que era futbolista antes. Ostras, también tela. Que también tiene una película británica muy mala, que de hecho yo la adquirí en el videoclub, Podría ser. que se llama también The Mean Machine y también es Ah, es un tío bueno, chungo. Pero bueno, como es Vinnie sí, Jones en realidad. como, Es que como era también Vinnie, sí, un documental de Vinnie Jones el otro día. sí, como era Vinnie Jones, básicamente, en la vida real. Sí, sí, sí. Un tío un poco chungo. 2 horas, 1 minuto, 1974, nos dice un alcaide sádico le pide a un ex quarterback profesional que ahora está cumpliendo condena en su prisión que reúna un equipo de internos para enfrentarse entre paréntesis, y ser golpeados por los guardias. Robert Aldrich es el director de esta peli, guionizada por Tracy Keenan Wynn y Albert S. Ruddy, y evidentemente la estrella principal de la película es Val Reynolds. También está Eddie Albert, que también es un actor bastante conocido en América, Ed Lauter, Michael Conrad, nuestro amigo de sargento de la serie Canción Triste de Hill Street, si no recuerdo mal, James Hampton, Harry Keysar, John Stedman o Charles Tiner. La nota, no será un 8,5 como la anterior. No sé si es 7,1. Pero eso, 7,1 me parece increíble que tenga. Hombre, no puede ser. sí. A ver, para mí sí, para mí es increíble que tenga un 7,1. Le pondría un 6 y ya está, pero bueno. 7,1 de 23.000 votos, siendo una nota más usada de largo, el 7 con un 35,9% de los votos, seguido del 8 con un 22,6, y después tienes dos casi igual, tienes el 6 como la tercera nota con un 15,8 y, ostras, la cuarta o quinta nota sería el 10 y el 9 serían la quinta y sexta nota. Sí. Que dices, hijos míos, ¿habéis visto la película? Nair, Sí. tú que eres una persona sensata, ¿qué me dices de la película? Mira, yo esta película obviamente la vi hace muchos años, o sea, cuando era una cría, ¿no? Yo creo que el Rompehuesos es una película que, ya os digo, no veía desde a lo mejor, no sé, 10, 12 años, tengo 47, pues echad cuentas, ¿no? Entonces, yo recuerdo haberla visto en casa probablemente un domingo por la tarde, tengo la sensación, ¿no? Como parte de esas películas que ponían en la tele y que asociabas con cine de tíos, ¿no? El fútbol americano, la cárcel, los tipos duros, ¿no? Y Barreinos con bigote. y la archivabas ahí, ¿no? En ese cajón de películas de machotes de los años 70, como con 12 de patíbulo, Grupo Salvaje o La Huida, ¿no? Y luego no volvías a pensar en ella en toda tu vida, como hasta que votasteis esta película en el WhatsApp, ¿no? Y ahora la vuelvo a ver y resulta que era de Robert Aldrich, la película, que yo no me acordaba de esto, obviamente porque yo no veía a los directores de las películas cuando era una cría, ¿no? Pero creo que hizo algo más interesante de lo que yo recordaba. Porque sí, es una película de machotes, de hecho, Bar Reynolds es una historia repetida hasta la saciedad, ¿no? Un ex quarterback profesional caído en desgracia, ¿no? Que acaba en la cárcel y tiene que formar un equipo de presos para jugar contra los guardias y tal. O sea, la premisa es puro cine de los 70. Los golpes son reales. Estuve buscando y Robert Aldrich usó presos de verdad como figurantes y jugadores, y la película se rodó en una prisión estatal real. Con la cooperación del gobernador de ese estado, que era Jimmy Carter, que luego sería el presidente demócrata de Estados Unidos. Interesante. Y, o sea, tiene muchas aristas, ¿no? Y Bar Reynolds se había formado como jugador también de la Universidad de Fútbol Americano y, bueno, sabía jugar, ¿no? Y, bueno, aparecen varios jugadores reales de fútbol americano y tal, pero a lo que voy es que lo que Robert Aldrich mete por debajo de la película, que es
yo creo que es lo más interesante porque Aldrich no era un director de películas de acción, ¿no? Era un director que fue de Baby Jane o, ya os digo, 12 del Patíbulo o El Emperador del Norte, y era un tipo con una visión política muy clara y muy amarga sobre el poder, ¿no? Las instituciones y también la gente que dirige. Y en El Rompehuesos, yo creo que es por debajo de ese partido de fútbol más vistoso y los gags y todo, es una película sobre un sistema carcelario corrupto donde el director de la prisión, que es Eddie Albert, está impresionante en la película como villano de guante blanco, por llamarlo de alguna manera, pues usa a esos presos como entretenimiento para su propio beneficio político, ¿no? Y el partido en realidad es un espectáculo organizado por el poder para su propio lucimiento, ¿no? Y lo que pasa es que los presos se lo toman en serio y de ahí la película pues cambia y deja de ser una comedia de colegas y se convierte pues en algo que tiene que ver con la dignidad, con hombres que no tienen nada, ni libertad, ni futuro, ni nada, y descubren que pueden tener pues orgullo, ¿no? Entonces, pues ahí está el fútbol americano, ¿no? sí. Ahí están las cheerleaders, muy, muy interesante. Sí, las cheerleaders. Las cheerleaders. Cheerleaders Maravilloso. tienen unos bozarrones muy interesantes las cheerleaders. De verdad. Bueno, a ver, hay cosas que o sea, la película es lo que es, ¿no? Pero verle este tipo de cosas por el tema de adulta, bueno, pues ves a Robert Aldrich. Tienes, sí, pero es lo que decías tú, sin H y con V, ¿no? y bueno, al acabarla sí que empecé a recordar películas como, por ejemplo, no sé si habéis visto Equipo La Fuerza, The Replacements, con Keanu Reeves, ¿no? Una comedia, sí. Sí, muy tontorrona, pero bueno. Me acuerdo de Rhys Ifans, que era Gales, y haciendo de medio Liam Gallagher, el de Oasis, ¿no? Y también está Jim Hackman, que luego también hace algo... Es verdad, Jim Hackman, sí. En Hoosiers, la de baloncesto. Pero bueno, en los 80, bueno, también tenemos Evasión o Victoria con el fútbol, pero siempre en Estados Unidos hay muchas películas en este sentido de que somos unos desgraciados y tenemos que hacer un equipo de deporte y tener dignidad, ¿no? Es como se ha repetido muchas veces ese modelo, ¿no? Porque también en Space Jam se supone que es lo mismo. Un montón de películas hay, sí. A ellos les gusta mucho. El orgullo de los Yankees, también hay una película que se llama, me parece que se llama El orgullo de los Yankees. O sea que hay como... Es un género que se repite, lo que pasa que esto es para los cafeteros de cada uno de los deportes. Como Estados Unidos es un país tan grande, pues obviamente hay millones de seguidores de cada uno de los deportes. O sea que puedes hacerlo y no te preocupes que van a ir a verlo. O sea que eso, ningún problema. Pero vamos, a mí esta película no la conocía y me ha parecido... ¿No? No la conocía. No. ¿Y la segunda parte no la viste? No. O sea, yo esta no la había visto. Entonces, me hace mucha gracia porque es el cine loco de los 70. O sea, habría que hacer un especial, el cine loco de los 70, ¿no? Porque los 80, sí, todos lo conocemos, los 90 luego tienen su variación y tal, pero, joder, los 70 es que son loquísimos. Es que son o sea, te puedes encontrar cosas que son, yo qué sé, no sé, inclasificable. Estamos hablando aquí de Robert Aldrich, que es el director que está detrás de una de mis películas favoritas, que es Los 12 del Patíbulo. En 12 del Patíbulo aparece un actor afroamericano que se llama Jim Brown, que, como estábamos hablando de gente que realmente había jugado al fútbol americano, Jim Brown era jugador profesional de fútbol americano, que además tiene una historia detrás que tuvo que ver con acudir o no acudir al rodaje de Los 12 del Patíbulo, ¿vale? Entonces, Jim Brown, esto llega a alguna parte, os lo digo, Jim Brown, luego después, ya un poco mayor, hizo una película que os sonará también, que se llama Mars Attacks, ¿vale? Que ya de mayor, en el año 95, con Tim Burton, y si os acordáis de algunos personajes marcianos de la película de Mars Attacks, tienen el mismo pelo que la secretaria que se liga a Reynolds en esta película. Sí, encuentro la foto ahora. Sí, es verdad. Sí. Madre mía.
Sí, O sí, sea, que es verdad, he querido hacer esta vuelta porque es que yo no podía dejar pasar el pelo de la secretaria. O sea, los años 70 es el pelo de esa secretaria. O sea, mira eso, por favor. Sí, Y sí, eso sí, lo has visto en Dios Mars mío. Attacks, que es cuando Es verdad. el marciano se Total. disfraza de chica sexy. Es verdad. Es ese pelo. No me viene a la mente porque Hostia. me encanta Mars Attacks. Dios mío, es buenísimo. Buenísimo. Hostia. Anécdota total, ¿eh? Se me ha ocurrido ahora, pero he flipado porque digo, ahora que habéis mencionado lo del jugador Esto es de para rugby, sacar, tengo esto que es para poner. sacar un clip, ¿eh? Sacar un clip, meter todo esto ahí Y metido. poner un fotograma al lado de... De cada cosa, ¿verdad? Hostia, tío. Es una película también muy setentera Hmm. en el sentido del lado reivindicativo que tiene, que lo ha mencionado Nair. El cine de los 70 es el cine político, contestatario, reivindicativo de los años 70 que venía, por supuesto, totalmente empapado por la cuestión de la guerra de Vietnam, por el caso del Watergate. Entonces, lo vemos claramente en Todos los hombres del presidente, lo vemos en un montón de películas en las cuales el malo o el villano deja de ser un señor alemán de los años 30 o 40 y pasa de repente a ser el gobierno, el Estado, el ejército, las instituciones consolidadas que luchan, que están en contra del ciudadano medio. Entonces, de repente, todos los villanos, todos los antagonistas de las películas son el sistema. Entonces, ya sea una prisión, ya sea el ejército, ya sea un gobierno, ya sea un partido político, ya sea lo que sea, digamos que siempre es el enemigo. Entonces, digamos que en el cine de los 70 el enemigo es el Estado o las instituciones, vamos a decir, ¿no? Las instituciones. Y aquí claramente lo que se puede ver es pues esa reivindicación del ciudadano de a pie que está totalmente, anulado por una situación o por un sistema carcelario o penitenciario muy injusto, que eso ya lo habíamos tratado en el anterior directo, hace 15 días, con la de, ¿cómo se llamaba? La de Paul Mooney. La de Paul Mooney, ¿cómo se llamaba? La de Paul Mooney es Soy un fugitivo. Soy un fugitivo, exactamente. Entonces aquí pues, se vuelve a ver un poco lo mismo, ¿no? Que es como la rebelión de las personas frente a un sistema, en este caso el penitenciario, que es totalmente injusto por una cosa que ha dicho Nair, que es verdad que yo no me había fijado hasta que lo ha comentado, que es que tenemos a un ser autoritario que hace y deshace a su antojo con el sistema. Es decir, es casi una película de gladiadores, ¿no? En el sentido de que él tiene un circo, que son las infraestructuras del Estado, de la prisión, y se dedica a satisfacer sus movidas con el fútbol y sus obsesiones, y es a jugar con las figuritas del ajedrez, ¿no? Es la manera que tiene de presionar incluso al propio jefe de policía, que digamos que es el capitán del equipo, ¿no? Del equipo de los policías. De guardias. De guardias, eso es una manera de alguien que efectivamente no está bien de lo suyo, es un sociópata que está jugando con piezas que no tienen el valor, o sea, no tienen ningún valor salvo lo que es satisfacer sus movidas que tiene en la cabeza. De hecho, al final se le gira, ¿no? Se le gira esto en contra, ¿no? El que es el que quiere, bueno, me parece, es que también es muy interesante la escena en el que Barry nos parece que se va, ¿no? Y el alcaide dice, dispare, ¿no? Y el otro duda porque es lo que, claro, al final se da cuenta, ¿no? De que lo que hace el alcaide no es bueno, no es correcto. Y es interesante ver que en verdad lo que hace es coger la pelota, ¿no? Y dices, hostia, ¿por qué poco no le han disparado, ¿no? Pero está, sí, a ver, es la típica película, como decís vosotros, los 70. A mí me pareció muy entretenida, no la había visto tampoco. No he visto la 2, tendré que ver la 2 porque Nair dice que la 2 no, o sea, la 2 es mejor que la 1. Es un remake y está Adam Sandler, ¿vale? O sea, no. No, entonces Adam Sandler, no, Adam Sandler no puede poner. Lo siento, no, Adam Sandler... Estaba Reynolds también, ¿eh? Estaba Reynolds. Yo creo que es la típica de los 70, pero fijaos, o sea, yo la vi de pequeña, no la volví a ver, pero sí que toda mi vida he recordado una escena y es la de cuando dicen, hay que atizarles con el cuello. Y esa frase se te quedó. O sea, se me quedó hasta para siempre. Digo yo, imagínate. Pues suerte que cuando eras pequeña no lo llevaste a cabo. O sea, que solo viste...
Que tú sepas. Claro. Bueno, claro, hombre, me figuro, no sé, digo yo, no sé. No sé. Ay, madre. Así vamos a sacar un secreto aquí. Mira que yo soy de barrio, ¿eh? Nair dando. Claro. Ya me veo Nair con el cuello y así saltando encima de los Solo niños. estuve en mi vida, solo estuve en una pelea y pero la ganaste. gracias de haber sabido taekwondo, cinturón verde, Muy bien. porque fue una patada a un niño mucho mayor que yo y acabó, o sea, lejos de esa patada y no me volvió a molestar en todo el colegio. Interesante. O sea que Mira, hay que defenderse. Mira lo que van saliendo aquí, cosas mientras hablamos de los rompehuesos. A esta película le pasa un poco lo mismo que la de Evasión o Victoria, ¿no? Que es como que hay una rebelión de los condenados. Es decir, ellos están condenados a un mundo que no han elegido y, sin embargo, deciden, abrazando las mismas normas que se les imponen desde arriba, son peones que se rebelan, ¿no? Porque también los de Evasión o Victoria, en un principio ellos lo que iban a hacer es fugarse. Sí. Pero hay un momento, creo que es con Max von Sydow o no sé qué, y está Stallone, que dicen, mira, oye... ¿Y si nos quedamos y ganamos el partido? Sí, no sé si es el... ¿Cómo se llama? Michael Caine, creo que es. Michael Caine. Michael Caine. Le dice, creo que podemos ganar el partido y tal. Sí, y los otros, sí, va, quédate y no sé qué. Y el otro se quiere ir, que es Stallone. Sí, pero en este caso, en Evasión y Victoria, o sea, yo aquí sí que veo que saben jugar a fútbol americano, pero en la otra, en Evasión y Victoria, se nota muchísimo quién sabe jugar y quién no. Sí, hombre, los jugadores, claro. Los jugadores de fútbol, sí. Sabe tocar el balón. Sí, pero Stallone le ponen de portero, porque como nunca había jugado fútbol americano y jugaban con las manos, entonces dice, pues tú le pones de portero. Es que nota un huevo, ¿eh? Se nota un huevo. Se nota un huevo, se nota muchísimo. Se nota un huevo. Salvo Pelé, que sí que sabe lo que hace. El resto... Charlton, Ardiles, había 3 o 4 por ahí metidos. Da el pego como de esa... Claro, pero Michael Caine no es muy futbolista, que yo sepa. Eso también es un melón por abrir, el tema de cómo se ha rodado en las escenas de deporte, de si están bien montadas, si están bien rodadas o si son creíbles, ¿no? Porque es verdad que la de Evasión o Victoria tiene escenas que dices, a ver, no estáis jugando al fútbol, estáis, o sea, independientemente de la calidad, estáis haciendo unas guarrerías ahí que... Sí, no... sí. Bueno, y aparte unos controles y unas carreritas con la pelota y dices, aquí no le entra nadie a este tío. Planos de pies sin ir de rodillas para arriba, maravilloso. Sí, muy interesante es aquella... O sea, había más técnica futbolística en Oliver y Benji que en Evasión o Victoria. Seguramente, ya te lo digo ahora. Vamos. Hombre, yo hay una parada de Stallone que está entrenando y no sé cómo la para, de lado, que pensé, hostia, tú no has tenido una pelota en tu puta vida, o sea, vamos, aquí ni de coña. O sea, pero bueno, eso que decimos, bueno, es la peli que es, que bueno, que está bien rodada, la parte del fútbol sí que es verdad que da, pues que tienes ahí a Pelé, a Bobby Charlton, creo que tienes, a Ardiles, argentino, tienes a 4 o 5 que son los que más o menos saben del cotarro, porque claro, si le quitas a Pelé y pones a Michael Caine, pues como que no, ¿sabes? Como que no. Pero Hombre, bueno. es que la comparación es odiosa, obviamente. Claro. Ahora, seguramente Michael Caine es bastante mejor actor que Pelé. O sea, eso seguro, ¿eh? Eso seguro. Yo a Pelé le recuerdo alguna actuación memorable anunciando Viagra y con una frase final que decía, yo lo haría, como diciendo, lo haría. No lo hago, ¿eh? No lo hago. No lo necesito, soy Pelé. No, evidentemente. Sí. Era un goleador en ese tiempo. Pues bueno, nos hemos ido ya, ¿eh? Nos hemos ido de la pobre... Aquí está, mira, la cara que pone Bart Reynolds de escucharnos nosotros hablar de estas cosas, ¿ves? La cara que ha puesto Bart Reynolds se ha quedado aquí fijo. Pues bueno, mucho juego, sí. Nosotros tenemos un par de directos más antes de pillar vacaciones, creo que lo miré el otro día, que será dentro de 15 días, y la última semana, creo, de junio. Nair, ¿qué tenemos que hacer dentro de 15 días? Creo que lo comentamos el otro día, ¿no? Pues os voy a proponer películas latinoamericanas clásicas que yo también estoy redescubriendo y hay cine muy bueno, mexicano, argentino, chileno. Y además que, bueno, yo me he centrado más bien en el mexicano y el argentino y os voy a proponer unas películas que he visto hace poco, en el último, desde que me creé estas redes, ¿no? Que me llegaron y están muy bien, muy bien.
Bien. Hay de todo. Hay cine negro, o sea, cine negro argentino, o sea, increíble. Cine negro argentino, Increíble. Pero luego también cine costumbrista también hay dramas, interesante. hay Bien, cosas suena muy bien. interesantes. Sí, tendremos que, bueno, es lo que Para mí también es es lo terreno que decimos, inexplorado. claro, es lo que decimos, pero también para eso hacemos los directos, pues básicamente para conocer este tipo de cine, ¿no? Que conocemos menos y que Nair conoce más, evidentemente. Y la mayoría, por no decir el 100% de las películas que os voy a proponer, van a estar en YouTube. Vale, Gracias. perfecto. Directamente, perfecto. Mejor. Si las tenemos ahí puestas, no hay que buscar nada, no sé qué. Pues nosotros volveremos la semana que viene, no sé, creo que será solo el jueves, con Luis Uraga, y tendremos un director que no sé si conocéis, que se llama Enzo G. Castellari. Pues es un director que tiene todo tipo de cine. Un guiallo, hizo un spaghetti western, por lo que veo aquí, una bélica, una post-apocalíptica, o sea, un poco de ¿Hizo todo, ¿eh? una de Yalo nada más? ¿O él era especialista en Yalo? No, hacía de todo, por lo que veo, por lo que me dijo nuestro amigo Luis, los fríos ojos se llama. Los fríos ojos miedo, una película. La otra se llama Keoma, Ese tío, aquel maldito tren blindado y los pues Esa me guerreros suena. Bronx. ese tío, sí. Y sale en el documental de hace poco de Ennio Morricone, de Ennio el maestro, también sale hablando Ah, de vale. Morricone. Pues que Creo que bueno, igual tiene de alguna esta banda película sonora. me parece que se basó Tarantino. La de aquel maldito tren blindado, creo que tiene Sí, escenas en donde Tarantino las utilizó para Malditos Bastardos, me parece. seguramente. Vamos, sabemos que Tarantino le gusta mucho el tema el tema italiano, le gusta. Pues Se ha visto todo el cine. eso será el jueves de la semana que viene. Dentro de 15 días, pues nos vamos a la TAM, nos vamos a Sudamérica, nos vamos a ver películas mexicanas y Bueno, argentinas. A mí me gustan, México no es Sudamérica, ¿eh? México no es So- Sudamérica, es Norteamérica. Claro. LATAM. Va, Nos vamos LATAM. a LATAM. Nos vamos a LATAM. Continente Vamos. americano, podemos decir, y así nadie se siente Correcto. discriminado. Claro, más que nada porque, claro, aquí puede haber problemas. Aquí hay que hilar fino, que si no, Pueden México. denunciar el directo. Pues eso. Las 11:10. No sé vosotros, pero yo no he cenado. Por tanto, me voy a cenar. Yo tampoco. No hemos cenado a nadie. Vamos bien. Pues vamos rápido, pues. Acordaos del pelo de la secretaria. Acordaos del pelo de la secretaria. Vale, importante eso, ¿eh? Eso hay que, ya te digo, igual le quito, Voy le a cojo ese buscar, a ver trozo, si lo paso, me voy a lo buscar pongo, dónde te lo está paso y ya, Marta para lo ponéis vosotros si queréis. Ya pondremos algún fotograma de ese pequeño clip de la película de Mars Attack. Ya pondremos el fotograma. Si es necesario. Pues nada, lo de siempre. Encantado, como siempre, de tener a Nair Millos con nosotros y a nuestro Antonio Capitán Trotter un jueves más. Y que vaya bien el finde. Intentad no tener demasiado calor, porque vamos, tenemos unos días que parece que esto va a durar como mínimo hasta la semana que viene. Y vamos a tener calorcillo estos días. Y lo dicho, pues gracias a la gente que está por aquí, como nuestro Francisco, que ha estado hace un ratito por aquí. Y nosotros volveremos la semana que viene con el cine de no Fantaterror, pero sí con el cine de culto, con nuestro amigo Luis Uraga a las 9 de la noche, seguramente será el jueves que viene. Pues nada, amigos, chao, chao, que vaya bien. Chao. Chao, chao.